Vamos a compartir en esta noche un mensaje de la palabra muy especial. Y se encuentra en uno de los libros más particulares de la Biblia. Es un libro que, aunque es atribuido a uno de los profetas mayores, en realidad su autor sigue siendo un misterio. Le estoy hablando del libro de Lamentaciones. Un libro de 5 poemas. Y son 5 poemas muy particulares. ¿Sabían ustedes que el alfabeto hebreo tiene 22 letras? 22. De la A a la Z, pero en el idioma de ellos, claramente, en el hebreo. Y este libro de Lamentaciones tiene una estructura en particular. Cada uno de los poemas tiene 22 versos, 22 textos. Y cada uno de estos versos están escritos en acróstico. ¿Recuerda alguna vez una carta que usted le hizo a un ser querido en acróstico? Supongamos que el amor de su vida se llamaba Lorena. Entonces la primera letra era la L y usted le decía algo como esto: las flores están pintadas en tu firmamento. Después sigue la O. Y en la O colocaría algo como esto: oro a Dios para que seas el amor de mi vida. Después sigue la R. Y con la R usted coloca una frase. Eso se llama acróstico. De esa manera está escrito el libro de Lamentaciones en su idioma original. Ahora, lo interesante de Lamentaciones es que es un libro dedicado a expresar el dolor, el sufrimiento, la calamidad que el pueblo de Dios estaba viviendo luego de la situación que estaban pasando por la dispersión. Resulta que Babilonia se había llevado a unos exiliados, y luego de esos exiliados y de la destrucción, al parecer el autor de Lamentaciones se había quedado en Jerusalén y estaba viendo todo destruido, y dedica estos poemas para retratar de esa forma poética el dolor y el sufrimiento que estaban pasando y que estaban viviendo luego del castigo del Señor. Y uno de estos pasajes es del cual hoy voy a usar para basar esta enseñanza y este momento de dificultad, de este momento de palabra, el cual hemos titulado, y quiero que coloque el título de este mensaje por favor, que es este: en medio del dolor. Hoy vamos a hablar de este tema: en medio del dolor. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo expresarme? ¿Qué decisiones tomar cuando estoy pasando por momentos de dolor? Por momentos adversos, por momentos contrarios a mi voluntad. El sufrimiento es parte de la vida. Nosotros no podemos desconectar el dolor de nuestra existencia. Sin embargo, existen 2 tipos de dolores. Hay dolores circunstanciales y también hay dolores consecuentes. Déjeme explicarle esto para que sea más claro. Los dolores circunstanciales son los que están impresos en la vida. Por ejemplo, cuando usted decide ser papá o ser mamá, en el caso de las mujeres, usted sabe que el parto de ese bebé, sea de manera natural o sea por cesárea, va a traer dolor. Es inevitable. Cuando usted se casa con el amor de su vida, usted sabe que a pesar de que haya encontrado una persona ideal, tarde o temprano van a pasar momentos de dolor. Ese es el dolor circunstancial. Situaciones que no podemos evitar, situaciones que sí o sí llegarán a nuestra vida. Pero el otro tipo de dolor es el dolor consecuente. Y el dolor consecuente tiene que ver con aquel dolor que nosotros mismos provocamos por las malas decisiones que tomamos. Hay dolores que usted no debería cargar en su vida, pero ha hecho cosas para producir ciertos problemas que han traído esas dificultades. Las malas decisiones. Escuche bien. La prisa al tomar una decisión, la reactividad, la inmadurez a la hora de actuar, el caer ante la tentación, el persistir en cosas que no deberíamos persistir. Todo esto causa dolor. El pecado trae dolor a nuestra vida. Y ese era el dolor que estaba pasando el pueblo de Dios. Ellos no estaban viendo la destrucción porque sencillamente Dios lo trajo porque sí. Ellos estaban afrontando las consecuencias de sus malas decisiones.
Y es que hay momentos en la vida en donde nosotros mismos provocamos dolores insoportables en nuestra vida. Hay momentos donde nosotros mismos provocamos problemas que nos roban la paz, problemas que nos roban el propósito, que nos roban el sentido, que nos roban la calma. Situaciones que, escúcheme bien, están listas para traer a nuestra vida sufrimiento y adversidad. Pastor, ¿y si ese es mi caso? Si hoy me encuentro viviendo una situación que yo mismo provoqué, una situación que yo mismo gestioné, ¿qué hacer en medio del dolor? De eso es de lo que le voy a hablar en esta noche. Y quiero mostrarle 3 cosas que usted debería hacer. Y la primera, quiero que por favor tomen nota ahí en el chat o en sus apuntes. Escriba esto por favor: afronte sus decisiones. Lo primero que tenemos que hacer para poder gestionar el dolor en nuestra vida es afrontar nuestras decisiones. ¿Cómo así, pastor? Quiero que por favor me explique lo que usted está diciendo. Lamentaciones capítulo 3 versículo 19 y 20. Acompáñeme la palabra del Señor, por favor. Lamentaciones capítulo 3 versos 19 y 20. Voy a leer como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. El autor de Lamentaciones evidentemente se está quejando, está expresando su dolor, está expresando su sufrimiento, está expresando lo que está sintiendo. Y en este punto quiero que escuche todo lo que le voy a explicar, porque afrontar el dolor, afrontar nuestra situación, afrontar nuestras decisiones implica, escuche bien, no buscar la manera de reprimir lo que estamos sintiendo. Hay gente que se va al extremo de reprimir y decir: no me pasa nada, no siento nada, yo estoy bien. No, hay momentos donde el dolor tiene que expresarse, hay momentos donde el dolor tiene que aparecer, porque escuche bien, la mejor forma de afrontar nuestros momentos difíciles es llamándolos por su nombre. Cuando usted reconoce las dificultades que está pasando, cuando usted reconoce lo que está sintiendo, cuando usted expresa lo que está viviendo, escuche bien, ese es el primer paso para poder salir de los momentos difíciles. Pero muchas personas sencillamente lo reprimen, muchas personas sencillamente lo esconden. No, esa no es la solución. Si usted está mal, vaya delante de la presencia del Señor y dígale: Señor, yo te necesito, yo me siento mal, yo me siento afligido, yo me siento cansado, yo me siento agotado. Es el primer paso para poder salir de los momentos de dificultad. Lamentaciones me enseña eso. Me enseña que aún Dios escucha cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros presentamos delante de Dios lo que estamos viviendo. Hay veces donde tomamos decisiones que pensábamos que iban a ser buenas, pero esas decisiones, en vez de traernos bendición, nos trajeron problemas. ¿Cuántos de nosotros, por ir detrás de algún recurso, tomamos decisiones equivocadas? Y esas decisiones nos metieron en momentos de dolor, en momentos de dificultad. Hay decisiones que no te van a dar recursos, pero sí te van a dar lecciones. Quiero que escriba eso, por favor. Hay decisiones que, aunque no me den recursos, sí me darán lecciones. Y esas lecciones, cuando las pongo en práctica, puedo realmente afrontar las malas decisiones que he tomado. Permítame explicárselo. Una lección funciona de la siguiente manera: de repente hiciste algo que no debías hacer, tomaste algo que no debías tomar, emprendiste algo que no debías tomar, caíste en una tentación que no debiste caer. La lección tiene que llevarte a pensar en esto: ¿qué no debo volver a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para evitar caer en lo mismo? Pero hay personas que sencillamente ante los momentos de dolor parece que volvieran otra vez a repetir el círculo vicioso. No, el círculo vicioso se rompe cuando entiendes que ese dolor fue por una mala consecuencia que tú mismo tomaste. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 51 versículos 1 al 4 lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame
de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Mire, hay personas que en los momentos de dolor que ellos mismos se han causado, en vez de asumir las consecuencias de sus actos, culpan a otros. Y de repente usted se quedó desempleado, perdió un trabajo y en vez de asumir su responsabilidad le está echando la culpa a los demás. No es que ese jefe, no es que esa persona, no es que perencejo. No, aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Hay cosas que están mal, no por los demás, sino por nosotros mismos. Y mientras que usted no aprenda a reconocer, a afrontar sus decisiones, nunca va a salir de ellas. Porque hay gente que se gasta la vida culpando a los demás de sus tragedias. Hoy quiero que escuche esto: muchas cosas empiezan a cambiar cuando usted aprende a reconocer cuáles son sus errores y cuáles son sus falencias. ¿Cuánto cambiaría la vida si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseñó? Nos encanta ese versículo y cada vez que alguien nos critica, sacamos el versículo de Jesús y le decimos: pero tú, ¿por qué miras la paja que está en mi ojo y no te sacas el pedazo de tronco que tienes en el tuyo? Y usamos ese versículo para defendernos, pero nunca lo usamos para transformarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es: ¿qué del dolor que hoy estás pasando no es culpa de nadie más excepto de ti mismo? De tus malas decisiones. Estás con el hogar tenso, estás con la vida laboral tensa, estás con el ambiente entre tus compañeros tenso y estás culpando a los demás. No, yo quiero que alguien aquí se levante y diga conmigo: Señor, voy a tomar responsabilidad en mi vida, voy a tomar determinación en mi vida. Yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiar yo. Alguien tiene que escribirme amén si me está entendiendo. Eso es afrontar las decisiones. Y el pueblo, escuche bien, en este momento, en medio de su dolor, había entendido que la culpa de ese problema la tenían ellos mismos. Hay personas que necesitan ciertos dolores para poder empezar el camino del cambio. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo su mal comportamiento, cómo ese pecado oculto, cómo ese mal hábito está dañando su propia vida. Y hoy quiero que escuches esto: mientras no entiendas que el cambio de tu vida va a cambiar tus circunstancias, estarás estancado en una situación de dolor y de sufrimiento. Hay esposas que dicen: yo quiero que mi hogar cambie. Cambie usted, querida hermana. Hay esposos que dicen: yo quiero que mi hogar cambie, pastor. Cambie usted, querido esposo. Hay padres que dicen: yo quiero que mis hijos cambien. Cambie usted como papá, porque nuestros cambios estimulan el cambio de los demás. Si alguien me está entendiendo, yo quiero que por favor escriba amén en esta noche. Pero nos falta afrontar nuestras decisiones. A veces nosotros mismos hemos provocado el dolor y el sufrimiento que estamos pasando. A veces nosotros mismos hemos sido los culpables de las circunstancias que estamos viviendo. Pero déjeme pasar al segundo punto de esta enseñanza. Y es que en medio del dolor no solamente debemos afrontar las decisiones, sino en segunda instancia, escríbalo por favor, debemos mantener la esperanza. Otra vez, debemos ¿qué? Mantener la esperanza. Escríbalo por favor, esto es muy importante. Cuando hablamos de mantener la esperanza, quiero que mire lo que dice la palabra del Señor en el mismo capítulo 3 de Lamentaciones. Pero en esta ocasión quiero que leamos el versículo 21 hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor así: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiero que escuche esto.
Porque el escritor de Lamentaciones está hablando de un recuerdo. Escriba, por favor, diga recuerdo. Si está en su casa y no puede escribir, tóquese la cabeza y diga recuerdo. ¿Dónde viven los recuerdos? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quiero que escuche esto, porque la esperanza trabaja en nuestros pensamientos. Déjeme explicarle eso, por favor. Esto es algo poderoso. Cuando hablamos de lo que estamos esperando, dígame en dónde viven las cosas que nosotros esperamos. Aquí, en nuestros pensamientos. Si lo que usted espera es bueno, es porque tiene buenos pensamientos. Pero si lo que usted espera es malo, es porque usted tiene malos pensamientos. Ahora, generalmente, ¿cuál es el problema cuando estamos en momentos de dolor? Que en los momentos de dolor estamos esperando siempre ¿qué? Lo malo. Estamos esperando que suceda lo peor, que venga lo difícil. En medio de una enfermedad usted podría decir algo como esto: yo me voy a morir, mi enfermedad no tiene cura. En medio de una crisis familiar usted podría pensar cosas como: ahora mi hogar se desbarató, yo me voy a divorciar, ahora ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo vamos a partir los bienes? Porque los pensamientos en medio del dolor tienden a ser malos pensamientos. Pero también cuando estamos pasando una crisis financiera, usted podría decir: voy a quedar en la quiebra, se me van a cerrar las puertas, no voy a volver a levantarme, mejor me voy del país. Pero quiero que escuche esto: su esperanza no debe estar en las circunstancias o en el dolor que usted está viviendo. Si hay algo poderoso que el autor de Lamentaciones escribe en este pasaje, es esto: aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las consecuencias de mi pecado, aún en medio de lo difícil que estoy viviendo, voy a poner mi esperanza en Dios. Y la razón es esta: el fiel amor de Dios nunca se acaba y sus misericordias son nuevas. Haga el ejercicio. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles? Situaciones que sentimos que no van a acabarse, situaciones que sentimos que no van a terminar. Quiero que escribas esto, quiero que repitas esto y di conmigo: el fiel amor de Dios nunca se va a acabar. ¿Sabes qué significa? Que tus momentos malos pueden ser malos, pero Dios siempre será bueno. Alguien tiene que escribirme amén si lo cree. Dios siempre, su misericordia siempre estará presta para levantarnos. La esperanza en Dios, lo primero que cambia no es tus circunstancias, sino tu forma de pensar. Voy a volverlo a repetir. La esperanza en Dios, lo primero que cambia no es tu situación, sino tu forma de pensar. Porque muchos de nosotros, la peor decisión que tomamos fue alejarnos de ese Dios tan bueno, tan grande y tan poderoso. ¿Cuántos de nosotros, desde que nos alejamos de Dios, el hogar empezó a tambalear? Desde que nos alejamos de Dios, la salud empezó a tambalear. Desde que nos alejamos de Dios, la economía empezó a tambalear. Yo quiero que escuches esto: cuando tú pones tu esperanza en Dios, le estás diciendo: Señor, yo sé que a tu lado hay algo diferente de lo que yo estoy viviendo. Yo sé que cerca de ti hay algo distinto a este desierto en el cual yo me metí. El pueblo necesitó el dolor para entender que la vida sin Dios era imposible. Hay dolores que nos ayudan, hay dolores que parece que nos dañan, pero en realidad nos reconstruyen. Como aquel día que me quemé con una plancha. Yo estaba planchando. Creo que los que me conocen saben que yo vivo apasionado por planchar. Y la razón no es que mi esposa mande o me mande, no. La razón es que cuando yo estaba muy jovencito, pues la única que planchaba en mi casa era mi abuela. Mi mamá nunca aprendió a planchar, a ella no le gustaba tampoco. Y mi abuela, yo le pedía el favor de que me planchara la ropa para yo ir a la iglesia. En aquel tiempo nosotros ministrábamos con camisas, pantalones, corbatas. La presentación era supremamente elegante en aquel entonces. Y ya se imaginará el calor que nos hacía en ese tiempo. Si hoy en día con aire acondicionado es difícil, imagínese en ese tiempo con ventiladores, pero así era. Entonces mi abuela un día me dijo: ya nomás, mijo, yo le voy a enseñar a planchar para que usted planche. Yo tenía como 11 años y ella me enseñó a poner un trapito, a ponerle agua, a quitar las arrugas, como era, como Dios manda. Y yo aprendí a planchar y me apasioné por el ministerio de la plancha. De hecho, estoy orándole al Señor que me deje hacer música para planchar cristiana.
ore por mí. Y entonces yo estaba ahí planchando, y cuando me casé a mi esposa no le gustaba todavía planchar, pero yo le dije, no te preocupes que yo amo eso, a mí me encanta. Entonces yo soy el que plancho. Y un día estaba ahí en el ejercicio de planchar y me desconcentré un poquito de lo que estaba haciendo. Cuando voy a tomar la plancha, la tomé por el lado que no era y me pegué un quemonazo que trajo dolor, pero ese dolor despertó en mí algo que se llama precaución. ¿Cuándo me volví yo a quemar planchando? Nunca, porque hay dolores que hacen que no vuelvas a hacer cosas malas. Nunca. Hay gente que necesita quemarse con la plancha. El que tenga oídos para oír, oiga lo que le está diciendo el Señor. Hay gente que hoy se está pegando unos quemonazos y dice, ay, esto me dolió. Y dijo, ay, es que esa era la forma para que usted sea más atento y ponga más cuidado en su vida. Hay dolores que producimos nosotros mismos que nos generan terribles experiencias, pero en medio de esas terribles experiencias yo quiero ver una iglesia que se levante y diga conmigo, Señor, a pesar de todo pongo mi esperanza en ti, porque tú sigues siendo bueno y tu misericordia es nueva cada mañana. Alguien tiene que escribir amén si lo cree, por favor. ¿Usted cree que Dios lo va a desamparar? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar ahí tirado? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar en ese momento difícil? Usted todavía no conoce a Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que perdona, y solamente basta con arrepentirse, pedirle perdón y volver a sus brazos, y Él, un corazón contrito y humillado, jamás va a despreciar. Puede que hoy estés pasando por situaciones difíciles, pero no te quedes ahí tirado. Levántate y dile, Señor, vuelvo a tus brazos, porque en los brazos del Señor lo que estaba perdido puede volver a tener vida. Alguien escriba mi amén si lo cree y alabe al Señor con fuerza en medio de esta noche. Mantenga la esperanza en el Señor. Pero déjeme terminar con lo tercero y último, y es esto, escríbalo por favor: haga cambios relevantes en su vida. Otra vez, haga cambios relevantes en su vida. Mire lo que dice Lamentaciones, el mismo capítulo 3, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Versículo 27 dice: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Cuando nosotros hablamos de cambios relevantes en la vida, tenemos que entender que el dolor no solamente se acaba con hacer una oración o con hacer una declaración. Esto es importante, pero si usted quiere terminar con el dolor de su pecado, usted tiene que salir del pecado. Nadie dice amén, pero es que igual estamos solos aquí. Dije que si quiero acabar con el dolor del pecado, tengo que salirme del pecado. Los cambios, hay gente que quiere que le cambie todo y quiere seguir pecando. Así no es. Los cambios relevantes demandan en nosotros salir de los malos hábitos, de las malas costumbres. La palabra del Señor dice que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, pero la gente atada no va de gloria en gloria, sino de dolor en dolor, de problema en problema. ¿Por qué están tan atados? ¿Cuál es la razón? La razón es esta: quieren que todo lo que está fuera de ellos cambie, pero no quieren cambiar en su interior. Y esto es imposible. Si usted quiere que el dolor del sufrimiento causado por sus consecuencias se termine, entonces usted debe tener cambios relevantes. Ahora, quiero que volvamos a leer el texto, porque puede que algunos hayan pasado a la carrera, y voy a volver a leer lo que dice la palabra. Dice así: el Señor es bueno con los que dependen de Él. Todo cambio relevante en nuestra vida tiene que estar basado en dos principios. Escríbalo por favor. Primer principio de un cambio relevante: dependencia de Dios. Otra vez, dependencia de Dios. ¿Qué dice el autor de Lamentaciones? Dijo lo siguiente: Dios es bueno con los que dependen de Él. Es una propia conclusión. Él está diciendo: nos metimos en problemas cuando dejamos de depender de Dios.
Pastor, ¿y qué es depender de Dios? Déjeme darle dos ejemplos de lo que es dependencia. Primer ejemplo, estábamos en Medellín, fuimos a un matrimonio. El matrimonio no era propiamente en Medellín, era en un municipio cercano que se llama Bello. Teníamos que llegar hasta el batallón de este lugar, ahí en Bello. Y entonces paramos a un taxista y le dijimos al taxista: venga, ¿cómo hacemos para llegar al batallón de Bello? Y él nos dijo: sígame. Y empezamos a seguirlo. Nosotros íbamos en un carro, él iba en su taxi. Y pues se metía por unas cuadras que yo jamás recordaré. Yo no sé por dónde iba él, pero yo estaba viéndolo a él. Y de repente entraba por lugares desconocidos, pero no importa, yo estaba detrás de él. Y de repente salía por vías principales, pero yo ni sabía en dónde estaba, yo iba detrás de él. Luego de un momento aparecimos en el destino a donde íbamos a llegar. ¿Sabe por qué? No llegamos al destino porque yo sabía o entendía el camino. Yo solamente estaba yendo detrás de alguien que conocía el destino al cual nosotros íbamos. Eso se llama depender. Cuando tú dependes de Dios, Dios no tiene que explicarte todo lo que tienes que hacer. Hay momentos donde Dios lo único que te dice es: levántate y sígueme. Sígalo. A veces Dios lo mete por caminos que usted no entiende. Le cerraron una puerta, le abrieron otra. Algo se le dio, algo no se le dio. Asegúrese de caminar en dependencia de Dios, porque cuando usted depende de Dios, aunque no entienda, usted puede estar seguro que va a llegar al destino que Dios trazó para su vida. Si alguien quiere cambiar, necesita depender de Dios. Segundo ejemplo de dependencia: tengo un perro, se llama Dante Lerman. Es un schnauzer, perrazo, chévere. Primer perro de mi vida. Nunca había tenido perros. Él es todavía un cachorro. Y entonces, ¿sabe quién me pidió perro? Mis hijos. Y cuando me pidieron perro, ¿sabe qué dijeron? Que ellos lo iban a cuidar, lo iban a pasear, le iban a dar la comida, lo iban a limpiar, que le iban a hacer todo el perro. ¿Sabe quién le hace todo el perro? Porque familia que se respete pide perro, pero ponen al que no es dueño a cuidarle todo. Aquí está uno de esos soldados. Yo soy el que le hago todo al perro. Y entonces yo soy el que lo saco en las mañanas, temprano y en las noches. Y entonces yo salí con Dante Lerman y lo saqué a pasear. Pero el perrito mío es como medio loquito, entonces yo no lo dejo solo, porque cuando lo dejo solo se va corriendo y se pierde. Y hace unos días se nos perdió, se nos voló. Y yo, mi esposa: ay, se perdió el perro. Y yo por dentro dije: ay, me liberé, Jehová, de este yugo de esclavitud. Dije: él es libre, déjalo. De pronto volvió a su libertad. Y me decía mi esposa: ¿cómo vas a decir eso, Juan, si es nuestro perro? Le dije: ahora sí es el perro de ustedes, pero cuando hay que hacerle lo demás y me dejan a mí solo, pues vamos a esperar. Y por allá una niña lo encontró y nos lo trajo. Dijo: ay, yo he visto este perrito aquí. Y cuando Dante llegó, nos volvió el alma al cuerpo. Nos sentimos felices, pero somos muy estrictos porque no lo dejamos salir solo. Él es loco, sale y se va y se pierde y se lo pueden llevar. Además es muy lindo, es muy bonito mi perrito. Y entonces en estos días volvió otra vez y se nos perdió, pero no lo rescataron. Y yo dije: no, este perro se me vuelve a ir y se me va a embolatar. Hasta algo que pasó hoy. Pues imagínense que yo estaba ahí haciendo las predicaciones de esta semana. Mi esposa estaba en teletrabajo en su casa, en la casa de nosotros, cuando de repente ya llega la hora de salir. Dije: mi amor, ya me voy, Dios te bendiga. Abro la puerta y cuando abro la puerta, que no sabe quién estaba afuera en la calle: Dante, revolcado, todo sucio. Yo lo miré y yo dije: ¿y este qué le pasó? Cuando abrí la puerta, rapidito se entró. ¿Qué le habrá pasado al perro? Sabrá Jehová de los ejércitos qué le pasó en su salida. Pero cuando la gente se aleja del Señor, ¿sabe qué es lo más importante? Que a usted le quede clarito cuál es el camino de regreso. Cuando yo vi que el perro salió, yo dije: este man está listo para salir solo, me va a liberar del yugo de la esclavitud. Perruna. Porque sabe algo, hay gente que necesita embolatarse, perderse y extraviarse para valorar lo que implica depender de Dios. Pero usted que aprende por sabiduría, yo le digo: no tome esa clase ni tome esa lección. Si usted cimentó su hogar dependiendo de Dios,
viva y manténgase así. Si usted está levantando a sus hijos dependiendo de Dios, viva y manténgase así. Si su economía depende de Dios, viva y manténgase de esa manera, porque el que depende de Dios puede estar seguro que llegará al propósito y al destino que Dios trazó para usted. Hay gente que se burlará y dirá: pero usted, ¿qué hace esperando en Dios? Muévase, haga las cosas en sus fuerzas, haga las cosas en su manera. No, mi hermano, los que dependemos de Dios, los que confiamos en Dios, tenemos una victoria asegurada, porque mi Dios nunca falla y nunca fallará. Alguien tiene que escribir amén si lo cree. Pero la segunda característica de un cambio relevante, y con esto voy a orar para terminar, está en el versículo 27 y dice: y Dios es bueno, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Toca el piano, hijo, por favor. Eso significa que ya se va a acabar la palabra. Toca, por favor. Escuche esto. Si usted quiere salir de un momento de dificultad, necesita en primera instancia depender de Dios. Escriba eso, por favor. Diga: depender de Dios. Pero lo segundo que usted necesita es disciplina. Nadie puede cambiar sus malos hábitos a menos de que tenga disciplina. ¿Cómo funciona esto, pastor? Mire, hay algo que tomé la decisión de hacer con mi esposa, y fue disciplinar a mis hijos. Justo cuando entraron a estudiar, cuando los niños están en vacaciones, pues pierden muchos hábitos de orden, porque se levantan a la hora que quieren, hacen las cosas, los dejamos descansar. Pero cuando entran al colegio tenemos que volver a establecer la disciplina, ¿verdad? Tienen que levantarse a ciertos horarios, tienen que hacer tareas, tienen que comer. Y entonces hicimos un plan de disciplina con mi esposa. Y ese plan incluía que mis hijos tenían que levantarse a ciertas horas, comer a ciertas horas, descansar por tanto tiempo, hacer sus tareas durante cierto momento, y luego de eso podían tener ciertos privilegios, y en la noche tenían que acostarse a dormir, antes tenían que bañarse. Bueno, una disciplina. Entre las cosas en las cuales hemos disciplinado a nuestros hijos es que siempre que ellos terminan de comer, son ellos los encargados de tomar el plato, el vaso, la cuchara y llevarlos hasta el lavaplatos. Y a la muchacha que muy amablemente trabaja para nosotros, decirle: gracias, que Dios la bendiga y le guarde. Siempre hacen lo mismo. Resulta que era domingo, estábamos comiendo, mi esposa terminó de almorzar, llegó el plato, Anita se volteó y le dijo: mami, ¿por qué no le dijiste a Lady que Dios te bendiga y te guarde? Y yo salí: no, es que Lady no vino hoy. Y Anita se fue a mirar atrás. Ah, sí, no está aquí. Pero eso me marcó el corazón, porque nuestros hijos están esperando ver en nosotros también disciplina. Y cuando la disciplina permanece en nuestras vidas, los buenos hábitos no serán momentáneos, sino permanentes. Pero muchos de nosotros estamos metidos en unos problemas tan terribles por nuestro propio desorden, por nuestra propia indisciplina, por nuestra propia mala manera de manejar lo que Dios nos ha entregado. Yo quisiera hacerle una pregunta, y es: ¿qué tanto de Dios hay en usted? ¿Qué tanta dependencia de Dios hay en mi vida? ¿Soy realmente una persona dependiente de Dios? ¿Soy realmente una persona disciplinada, ordenada? La respuesta a estas preguntas determina qué es lo que usted tiene que hacer. El pueblo necesitó el dolor del cautiverio para entender que necesitaban volver a depender de Dios, y tenían que ponerle orden a su vida. Sin dependencia y sin orden, ese sufrimiento iba a ser muy prolongado. Pero hoy yo quiero orar por las personas que están ahí conectadas y los que llegaron al templo. Quiero orar por aquellos que, al igual que cualquiera de nosotros, hoy reconoce y ha dicho: pastor, yo me he metido en problemas y no ha sido por culpa de más nadie excepto por mí mismo. Yo me he metido en unas dificultades, pastor,
por apresurado, por afanoso, por impaciente, por débil. Porque me faltó fe, me faltó confianza, porque me apresuré, porque fui reactivo y harto dolor que me han causado. Y he llegado a sentir que esto no se va a terminar, pero esa palabra de hoy fue para mí, porque Dios lo primero que me dijo es: mantén tu esperanza puesta en el Señor. Si algo quiero que llene tu corazón es eso. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias, el fiel amor de Dios nunca se terminará. Es el versículo más hermoso de todo el poema de Lamentaciones. El fiel amor de Dios